Gracias a todos por acompañarnos hoy, esa tarde, por ese taller y esa conversación bien interesante. Hoy estamos hablando del tema de ansiedad a través de la perspectiva joven. Mi nombre es Rachel, trabajo como terapeuta en la Clínica del Futuro. También tengo mi colega Cindy. Está conmigo para ayudarme en tener esa conversación con nuestras expertas en el tema de ansiedad. Em, y Cindy, ¿me ayudas en presentar una de nuestras expertas hoy? Absolutamente es un gusto y un honor. Una de nuestras expertas en este tema el día de hoy es Angélica Vargas. Es una psicóloga especializada en el desarrollo humano y bienestar social. Tiene una maestría en gestión social de la Universidad Externado de Colombia y formación como coach existencial. Ella tiene un enfoque en la gestión de cambio como profesional experto, le permite empoderar a los padres mediante herramientas prácticas y estrategias personalizadas, ayudándoles a navegar transiciones familiares y personales. Además, Angélica es la creadora del programa de formación Padres en Crecimiento, esta iniciativa diseñada para brindar a los padres herramientas prácticas y conocimientos que les permite fomentar un entorno emocionalmente saludable para sus hijos. En este programa, Angélica y su equipo buscan impactar positivamente la vida familiar y contribuir al desarrollo de comunidades más fuertes. Angélica es madre de tres hijos, una joven adulta de 25 años, una adolescente de 14 y un niño de 6 años. Angélica aporta experiencia personal que le permite comprender los desafíos en cada etapa del desarrollo infantil y juvenil, motivándola a guiar a otros padres en su camino. Gracias, Angélica, por diseñar este programa y por estar aquí con nosotros. Es Muchas un gracias. placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, ay, por fin, estamos en Facebook Live. Entonces, también les voy a presentar a Juliana Vargas, es sobrina de Angélica. Juliana es colombiana, pero pasó la mayor parte de su vida en Chile. Llegó a Estados Unidos hace un año, está en high school actualmente y fue diagnosticada con bipolaridad tipo 1. Ha tenido una experiencia con intentos de suicidio, autolesión, ansiedad y depresión. Ahora ya está estable emocionalmente, mentalmente y puede contar su historia para ayudar a familias que están pasando por el mismo proceso. Entonces, les agradezco mucho a Angélica y Juliana por estar con nosotros y también compartir pues su experiencia tan personal por el beneficio de nosotros aprender de su experiencia y su experiencia personal y profesional. Gracias. Eh, Gracias a ustedes. y bueno, entramos en la conversación entonces, porque yo creo que pues vamos a tener tenemos que pues ahorrar un poco de tiempo al final para las preguntas de los participantes. Entonces, una pregunta para los dos, pues, ¿cuáles son los objetivos de esa conversación de hoy? ¿Qué quiere como expresar o cuáles son sus objetivos de aprendizaje para los participantes hoy? Bueno, básicamente nosotros tenemos tres objetivos para este taller y es eh, enseñarles a los padres de familia a reconocer de manera oportuna esas señales más comunes de ansiedad y estrés que puede estar enfrentando un adolescente para que también pues, ellos les permita comprender esas experiencias que puede tener su hijo en esta etapa pues tan difícil que está marcada. Y adicional, como segundo objetivo, vamos a hablar un poco de qué tipo de comunicación podemos tener con nuestros hijos adolescentes, que es la comunicación afectiva, efectiva y la superficial. También buscamos ofrecer herramientas a los padres para ayudarlos a manejar situaciones de estrés y ansiedad en sus hijos adolescentes. Todo esto porque puede influir en la dinámica familiar y por supuesto porque nos interesa mucho el bienestar del adolescente y el padre en conjunto. Sí, es como siempre, digamos, en esas conversaciones en que, pues,
esos problemas de salud mental de la depresión, de la ansiedad, trauma, estrés, no solo afecta a la persona que está enferma, pero también a toda la familia, ¿verdad? Entonces me encanta que ustedes van a hablar más de eso. Juliana, ¿por qué piensa que es importante hablar de la ansiedad y estrés en la adolescencia y con los adolescentes? Porque durante la etapa de la adolescencia, los cambios físicos, emocionales, sociales, pueden generar un gran nivel de preocupación y estrés y presión, que si no se manejan de manera correcta, la ansiedad y el estrés pueden tener un impacto muy negativo en la salud mental y que a la larga esto impacta también a la familia, como acabamos de decir. Por esto es tan importante, es crucial brindarles a adolescentes las herramientas para reconocer, comprender y manejar las situaciones, así como proporcionarles un entorno en donde ellos se sientan escuchados y comprendidos, que es algo que yo he comprendido que es la parte más importante de todo esto. Sí, la validación y afirmación en su experiencia. Efectivamente, sí. Ujú. Y Angélica, ¿qué situaciones cuando hablamos de la ansiedad, yo creo que muchos padres quieren saber, pues, qué situaciones pueden producir la ansiedad o de dónde viene el estrés en los adolescentes? Porque, bueno, yo como terapeuta he escuchado muchas veces con los papás de mis clientes, dicen que, pero yo no sé por qué está tan estresado, porque, bueno, yo no sé, pues qué estrés tiene mi hijo, ¿verdad? Todavía está muy joven y no sé por qué se estresa tanto. Entonces, ¿qué situaciones pueden producir eso? Bueno, estas situaciones pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? Los adolescentes y en esta etapa pueden experimentar esta ansiedad en una amplia variedad de situaciones, ya sean situaciones cotidianas como por ejemplo las tareas, las exigencias académicas, la necesidad de obtener buenas notas y ya algo muy puntual, por ejemplo, el ingreso al nuevo año escolar. Eso también les proporciona una cierta ansiedad de qué va a pasar, cómo me voy a integrar en un nuevo grupo, los profesores, los nuevos amigos. Ese tipo de situaciones, aunque pueden ser muy variadas y particulares, pueden generar este tipo de ansiedad en la adolescencia, ¿sí? Importante también tener en cuenta que la intensidad y el impacto de este tipo de situaciones también tiene que ver con el adolescente, ¿sí? Y sus patrones, pues obviamente de afrontamiento y demás. Pero aquí es cuando los padres pueden llegar a tener información más interesante de sus adolescentes, de qué tipo de contextos son los que le generan ansiedad, para yo también saber cómo puedo apoyar y aportarle a mi adolescente para que pueda manejar este tipo de situaciones. Muy, muy buena información, Angélica, en saber qué situaciones nos pueden producir ansiedad o estrés. Como mencionas, no, estamos ahorita regresando, muchos muchachos están regresando a la escuela y eso en muchos causa ansiedad, estrés. am, Muchos que empiezan high school, empiezan la middle school, así que totalmente importante reconocer estas situaciones que impactan a los adolescentes. Ujú, sí, esa semana y la semana pasada he tenido un montón de sesiones con mis clientes diciendo que, bueno, ahora cuando regreso a mis clases, yo sé que toda mi ansiedad, mi estrés, pues va a volver pues yo necesito estrategias y ya me siento como estresada por pues tener que pues hacer todo eso otra vez y tengo que pensar en graduación y todas las cosas del futuro y no Total, sé, y empiezo como pues sobrepensar en todo y ruminar en todo eso y eso puede generar mucho estrés. total, así es. Ujú. Sí, Angélica, una pregunta para entender un poquito más de lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. ¿Cuál es la explicación detrás de la ansiedad y el estrés? ¿Por qué la sentimos? Bueno, realmente la ansiedad de los adolescentes es una respuesta natural de tanto del cuerpo y la mente frente a situaciones que pueden ellos estar percibiendo como amenazantes, desafiantes o abrumadoras, como las que estamos mencionando hace un momento. Pero como ellos están atravesando
unos cambios físicos, emocionales y sociales tan significativos, pues son especialmente más sensibles a que les afecten este tipo de situaciones, ¿sí? Posiblemente el hecho de pensar de ingresar nuevamente al colegio antes de hacerlo, yo pueden tener ansiedad, ¿sí? Frente a una situación y se están llenando de un mundo de cosas en su cabeza y posiblemente cuando lleguen no es tan así, ¿sí? La realidad puede llegar a ser otra, pero la ansiedad está ahí. La ansiedad está antes del evento o del suceso que puedan llegar a enfrentarse. Entonces es allí cuando debemos empezar a trabajar con ellos de cómo manejar este tipo de emociones. Súper, súper Además, importante. sí, ay, perdón, además que de cierta manera en esta etapa ellos están luchando por querer adaptarse a demandas, a las demandas de su entorno, ¿sí? Cómo me cuadro yo en este grupo, cómo encajo y demás. Entonces, si nosotros como padres podemos hacer un recorderis de nuestra adolescencia, ¿sí? También podemos identificar que nos dio susto entrar al nuevo colegio, esa sensación, esos nervios y demás. Pero como ahora estamos pensando es como padres, posiblemente para nosotros eso ya no lo estamos sintiendo, pero la adolescente sí. Entonces es allí cuando los padres debemos empezar a hacer un recorder, oye, sí, de verdad que uno sentía como nervios, entonces esto le está pasando a mi hijo. Tener un poco de empatía en esos momentos porque al parecer de pronto a nosotros nos parece fácil, pero posiblemente a ellos no. Muy importante, ¿no? Ese tema de la empatía y de ponernos en ese lugar cuando nosotros estábamos adolescentes, de hacer estas transiciones tan importantes para ellos y de recordar esos nervios. Ahora es importante, como es usual, traer, de mi parte por lo menos, traer lo que es lo cultural, lo multicultural. Entendemos pues de que no todos los padres tal vez tuvieron oportunidad de ir a la escuela o de atender grados más altos o cambios como de middle school a high school. Entonces es de reconocer que tal vez esa empatía se les hace un poco más difícil a unos padres que a otros y al mismo tiempo, este, han habido cambios en los padres, ¿no? Como mudarse de un país a otro, cambiar de un trabajo a otro. Entonces, esa empatía siempre se puede encontrar. Hacia sus adolescentes, aunque no tenga que ser específicamente con la escuela, siento yo, no sé, por esa perspectiva. Sí, así es. Listo. Entonces, con eso, con ese tema, me encantaría escuchar de ti, Juliana, cuáles son algunas de las razones por la cual la ansiedad se desencadena viéndolo desde la etapa de la adolescencia. Cuéntanos un poquito con tu perspectiva. La verdad es que es una lista bien larga, seamos sinceros. Pero las más comunes están entre cambios hormonales, presiones académicas, lo que muchas veces se desarrollan son problemas familiares por todo esto de la rebeldía que muchas veces se desarrolla, em, que en realidad es solamente como un adolescente viendo, desarrollando su forma de pensar. También están las situaciones de bullying, la presión por encajar en determinados estándares de belleza, como por otro lado, algo que quizás es más difícil de detectar, ya que no es algo con lo que todos los padres tienen tanta experiencia, que es la parte que llegó desde con el internet, que es el ciberbullying y la influencia de las redes sociales, que es algo que está haciendo algo catastrófico para muchos adolescentes, que muchas veces uno se pone a mirar la foto del Instagramer de la última tendencia y que uno no se ve igual que ellos y uno no actúa igual que ellos y entonces ahí está la diferencia y se marcan cosas y la verdad que la tecnología ha creado un gran sesgo, una gran marca en lo que es esta generación y en lo que les genera estrés y ansiedad. Wow. Muchos puntos importantes. Gracias, Juliana. O sea, y uno se pone a pensar, no puede ser que una persona esté cargando tanta presión, Ujú, pero ujú. sí, sí, cierto, Sí, pero y cierto. viene de tanto como fuentes
por ese estrés y esa ansiedad. Eh, una pregunta, como psicóloga, Angélica, pues, ¿cómo la ansiedad y estrés afecta al adolescente? Y todos esos factores de estrés también afectan al adolescente. Bueno, estas situaciones de ansiedad pueden afectar profundamente a un adolescente, teniendo en cuenta que si no tienen las herramientas para poder resolver o tomar decisiones acertadas en el momento, pues puede Mm, afectar significativamente. Esto puede llevarlos a experimentar sensaciones o emociones intensas como tristeza, agotamiento, soledad e irritabilidad, ¿sí? Estas situaciones para ellos pues, pueden sentirlas como interminables, ¿sí? Pueden llegar a sentir una profunda tristeza o desesperanza, que por más que haga lo que yo hago, piense o haga otras cosas, no puedo salir de esta situación. Y en situaciones mucho más graves, el estrés o la ansiedad que estamos hablando puede desencadenar también a crisis emocionales, ¿sí? Durante estos episodios, el adolescente puede experimentar una sensación de confusión, de no saber qué hacer, de como que se siente encerrado en algo y no sabe tomar decisiones. Entonces, es importante allí que los padres puedan tener herramientas para poder apoyar a su hijo adolescente en estos momentos, en estas situaciones en las que ellos quizás, aunque tengan las herramientas, porque posiblemente están en tratamiento o están en una fundación donde les están ayudando, en este momento están tan abrumados que no saben cómo responder, ¿sí? No saben cómo afrontar y qué hacer. Entonces, nosotras cuando hablábamos con Juli decíamos, bueno, a veces los adolescentes son los que van a terapia, los que van a ayudar a que los ayuden en este tipo de tema de ansiedad, pero los padres también tienen un papel importante en este proceso, ya que ellos también deben conocer esas herramientas de cómo yo puedo ayudar a mi hijo adolescente cuando esté afrontando esta situación, porque como él está tan encerrado en su situación y no sabe cómo salir, es momento de, como padre, apoyarlo y poderlo como que sacar de esa situación. Me encanta mm, escuchar esa última parte, ¿no? De que no lo tienen que hacer solos. Así es. ujú, Ay, me fascina eso. Así es, la invitación de nosotras precisamente con estos espacios es eso, ¿sí? ujú, Porque no sé si tú, Juli, de pronto puedes comentar un poco de eso, pero también identificamos que los padres tienen ese papel de saber también qué hacer, ¿sí? ujú. Porque posiblemente por una sola pregunta que yo haga mal, ¿sí? En un momento de crisis de un adolescente, o puedo arreglarla o puedo dañarla más, ¿sí? Es como cuando uno se cae y le dicen, ay, ¿te caíste? O sea, es algo de pronto muy obvio que de pronto si empezamos a trabajar en este tipo de preguntas, pues de pronto vamos a ser mucho más asertivos y empáticos en la situación. Sí. Siempre digamos que pues nos curamos y sanamos en relación, en conexión Total. con las demás personas y como venimos de una cultura bien colectiva, ¿verdad? Como hispanos, pues todo pues identificamos con ese valor de pues la comunidad pues colectividad y pues el impacto del grupo y no pues pasar por esos momentos tan difíciles solo y sentir como aislado, desconectado, mientras que pasamos por esos momentos. Ujú. Pero es tan importante por los padres saber cómo identificar eso, ¿verdad? Porque muchas veces con la ansiedad, pues la persona está luchando con eso en silencio, ¿verdad? En aislamiento y es difícil distinguir entre, pues lo que puede ser como eh, que todo está de mal humor o si es algo como más como severo, como de ansiedad. Entonces, Juliana, tal vez como no puede contar cuáles son algunos síntomas de la ansiedad y del estrés en la etapa específicamente en la etapa de la adolescencia que podemos identificar como padres cuando nuestros hijos pues pasan por pues esos momentos. Pues la verdad, entre los más comunes, todas estas es una lista que yo misma he experimentado, que son dolores de cabeza, muchas veces tanta ansiedad
te hace sentir muy triste, la verdad, porque tú no sabes, en un inicio nadie te enseña cómo se siente la ansiedad. Entonces uno no sabe cómo identificarlo, entonces uno no entiende tampoco. Entonces, así como no sabes qué te pasa, porque muchas veces empieza estos síntomas físicos que les estoy comentando, el sentimiento de ansiedad es horrible Ujú, muchas veces porque te ataca con problemas estomacales, te empieza a doler el cuerpo porque te tensionan los músculos, el cansancio continuo, tanto físico como emocional, problemas de sueños. Muy comúnmente tenemos problemas de sueños en estas etapas y sobre todo la confusión, que es como lo que más te agobia porque no entiendes cuál es la situación y cuando no sabes, no entiendes qué es, cómo pides ayuda. Esa es la ujú, principal pregunta que te pasa por la cabeza porque no sabes cómo pedir ayuda, porque no sabes qué está pasando, porque te ujú, van a preguntar qué pasa. A ver, dime qué te duele, dime ujú, qué es la situación y tú pues no sabes. Y si no ujú, sabes, cómo pides ayuda y es como un bucle en el que no sabes cómo mover las cosas hasta que das con la persona correcta con la que hablar, que muchas veces puede ser tu padre, un consejero, un amigo, eh, y como abrirse lo que yo llamaría es una conversación, más que nada, sobre estos síntomas, a enseñarles a que esto puede pasar y que si a estos síntomas que les estoy comentando, si los llegan a sentir demasiado frecuentemente, pedir ayuda, porque no ujú. es algo que pase comúnmente, o sea, comúnmente sí, no es algo que sea normal, que es diferente y Sí. que le deben tomar atención. Ujú, sí, exactamente. Y pues lo difícil es que a veces pues los síntomas que se manifiestan con la ansiedad se manifiestan en el cuerpo, ¿verdad? Entonces a veces uno no está consciente de esa conexión entre sus emociones y cómo pues esos síntomas se manifiestan como físicamente, ¿verdad? Si yo paso por como un dolor de cabeza, tal vez no estoy pensando es por el estrés, ¿verdad? Tal vez estoy pensando que pues otra explicación por eso, dolores de cabeza o todo eso, estoy pensando en otras explicaciones y es difícil a veces reconocer que está conectado con el estrés, con la ansiedad, los nervios, pero sí, tener ese plan de cómo pues... ¿Cómo podemos pues hacer esas preguntas específicas con los adolescentes para reconocer cuando están pasando por esos síntomas frecuentemente? Sí, me encanta lo que dijiste, Juliana, de hacer una conversación. Wow, o Mm, sea, qué importante eso de reconocer que es una conversación, no es un cuestionario, ¿cierto? Como dice Angélica, no es como que, mm, ah, te caíste, no, no es tan obvio al como mm, ver que alguien se cae, no es de tener esta conversación, no tener esta lista de cosas que tenemos que preguntar. Tenemos una pregunta de parte de Cristel. No sé si chicas nos pueden ayudar a contestar esa pregunta. La pregunta es, cuando dicen adolescente, ¿de qué edad, a qué edad se refieren? ¿Puede afectar estas cosas de niños de 10 años? Pues la verdad, depende mucho de qué eh, de cómo son las generaciones de 10 años con la gente a la que se exponga, pero de que puede afectar. La edad no es una barrera, creería yo. Yo lo experimenté desde muy joven. Creería que estamos hablando de adolescencia más que nada porque es la etapa en la que más cambios hormonales suceden, cambia la high school, cambia a tal parte, es como más movido, pero la edad generalmente no es un impedimento para sentir ansiedad o sentir estrés, ujú, porque están expuestos muchas veces igualmente a las redes sociales, igualmente a grupos de gente masivo como es un colegio. Entonces, de que puede pasar, generalmente es menos visto, pero puede pasar. ujú. Una pregunta de Jacqueline. ¿El comerse de las uñas es un síntoma de ansiedad también? Puede también llegar a ser un síntoma, ¿sí? Ante una situación que le esté generando este tipo de ansiedad, su mecanismo de respuesta
o de poder explorar o sentirse más tranquilo es morderse o comerse las uñas. Y es allí como padres debemos identificar ese tipo de síntomas, ¿sí? Ese tipo de comportamientos para yo decir, bueno, no es que, o sea, como dicen por acá, eso es pura maña, no, no te Está muerdas bien, las mamá. uñas y dejarlo pasar, sino simplemente identificar en qué situaciones posiblemente está pasando o está ocurriendo esta conducta. Sí, aquí también, además que ya hemos hablado de la empatía, de la escucha activa, también la observación es importante. Ujú. Y como nos Bueno, es como que comenta María Alemán, ¿qué? ¿no? Nos dice, lastimosamente, muchas veces los padres pensamos que están exagerando o creyendo llamar la atención y no validamos esas emociones. Entonces, me encanta lo que acabas de decir, Angélica, de decir, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, con ese tema, nos puedes decir cómo podemos prepararnos en caso de una crisis de ansiedad o estrés en nuestros muchachos, en nuestros adolescentes. Claro que sí, para poder estar preparados ante una situación de ansiedad o crisis de ansiedad en nuestros adolescentes, podemos empezar haciendo una lista de los gustos de ellos, ¿sí? A veces tenemos a nuestros hijos o adolescentes y no sabemos cómo se llama el amiguito, el mejor amigo, ¿sí? A veces no sabemos sus gustos. Uno sabe que de pronto va y juega fútbol o juega baloncesto, pero ¿qué realmente le gusta? ¿Sí? Este listado puede servir en el momento en que se genere una situación de ansiedad. ¿Por qué? Porque si el adolescente yo veo que está como ansioso, que no sabe qué hacer y esto, le puedo decir, bueno, ¿y qué tal si vamos y jugamos baloncesto? ¿Sí? ¿O qué tal si escuchamos este tipo de música? Pero solamente se puede hacer si yo realmente conozco a mi adolescente. Y en este momento no es tema de, ay, sí, yo no conozco, qué será lo que le gusta, pues es momento de hacerlo, ¿sí? Es Ujú. momento de tomar acción y hacer un listado de qué le gusta. Y si no sabes, pues cómo se identifica escuchándolo, ¿sí? Escuchándolo, qué es lo que le gusta, cuáles son los programas que más le gusta ver, cuál es su género de música, cuál es su deporte favorito, qué tipo de libros le gusta leer. Y así yo voy generando mi listado para que en el momento en que le da una crisis de ansiedad yo pueda saber qué de esas cosas que le gustan yo puedo invitarlo a hacer. De tal manera yo lo puedo sacar como tal de ese momento. Es una de las formas que nos ayudan también. También es importante que para temas de ya crisis emocionales ya más fuertes o que de pronto yo ya no sé manejar, ¿sí? Tengamos un listado de cosas perdón, un listado de contactos de emergencia, ¿sí? De profesionales en la salud, de servicios médicos locales y líneas de ayuda, ¿sí? Porque posiblemente también puede pasar que no sabemos cómo manejar la situación y es momento de hablar con un profesional. Eh, También es importante en este tipo de eventos, mantener un entorno seguro, ¿sí? Un entorno en donde están viviendo que sea seguro para que ellos no puedan aumentar su ansiedad. Me refiero a que se puedan dañar su integridad física, porque eso es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces, también empezar a controlar como las situaciones y pues no dejarlo solo. Importante también es algo que esto me lo enseñó mucho Juliana desde su experiencia y es tener juguetes sensoriales como texturas, ¿sí? Juguetes con texturas o fruta congelada. Eh, ¿Qué otras me faltan, Juli? Basta. Ah, Helados, helados, exacto, mascarillas faciales, hay muchas que tienen gel que se congelan. Hielo exacto. incluso muchas veces. Sigue, sigue. Yo también mantengo un jardín de arena en mi oficina. Para Claro, estar con eso es algo bien relajante, con la ansiedad, total. con el estrés. Enfocarnos en algo, pues tranquilo. Sí, hay Sí, muchos que se llaman fidget toys. Los Ujú. llaman. Esos, hay diferentes tipos, ahí se puede como ajustar a los gustos de cada quien porque hay muchos tipos, entonces también.
Así es, por eso el listado de los gustos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cosas le gusta? ¿Le gusta una manzana bien fría o más bien un heladito? Y lo sacamos como de la situación. Son cosas que nos van a permitir ayudar este tipo de situaciones. Importante, creo que antes lo mencionaba y yo les decía, bueno, cuando los adolescentes tienen este tipo de situaciones, de crisis, de ansiedad, son los que van a terapia. Y a ellos generalmente se les enseña las técnicas de respiración, ¿cierto? Diferentes técnicas de respiración, audio, voz guiada, bueno, etcétera. Pero también, como ya habíamos hablado, en estos casos y en estos momentos de ansiedad, el adolescente está en un momento crítico que se le olvidó respirar, de pronto no identifica qué hacer en ese momento. Entonces, ¿por qué no el padre se sienta al lado, posiblemente sin decirle nada, y empiezas a respirar? ¿Sí? Ujú, Para ayudarle a él y decir, oye, estoy contigo, ¿sí? Empecemos a respirar, empecemos a controlar esta emocionalidad, empecemos a manejar esta crisis. Por eso también es importante invitarlos a que no solamente los adolescentes son los que sepan este tipo de técnicas, sino que los padres también se instruyan o aprendan este tipo de técnicas para que esto no simplemente digan, a usted por allá lo enseñaron a respirar, pues respire, ¿sí? Sino que yo me siente y lo apoye y se sienta acompañado y yo pueda ujú, estar respirando y acompañándolo en ese momento. ujú. Sí. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero algunas quiero pues esperar pues responder a ello hasta que pues terminamos con la pregunta que tenemos en nuestra conversación. Entonces, espera, espera un momento para responder a esas preguntas en el chat, pero ustedes se pueden seguir pues poniendo pues todas las preguntas en el chat. Sí, Eh, exacto. No, no le estamos ignorando las preguntas, creo que vamos a esperar un poquito al final para responder algunas de estas preguntas que son muy, muy buenas, muy válidas. sí. Así que sepan que estamos pendientes del chat. Ujú. Sí, entonces para continuar la conversación, me gustaría preguntarle a Juliana. Gracias, Angélica, por decirnos cómo prepararnos, ¿no? Y creo que es importante lo que acabas de decir, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no lo tienen que hacer solo. Vamos a sentarnos con ellos, vamos a regularnos emocionalmente con ellos. Cuéntanos, Juliana, ¿cómo podemos hacer durante una crisis de ansiedad o estrés? ¿Qué podemos hacer durante una crisis? Muchas veces depende mucho de la crisis, pero generalmente no se puede dejar solo al adolescente, al hijo, porque en realidad uno no sabe qué puede pasar por la cabeza de una persona que está en crisis. No, no necesariamente puede ser autolesiones o algo más serio, pero puede llegar a ser igualmente algo que se marque en la cabeza del adolescente como pensamientos intrusivos como de hago Ujú, todo mal, hago todo mal. Y si tú lo dejas solo y no lo acompañas, no vas a poder contrarrestar esos ujú, pensamientos. Darle a conocer que entiendes la situación es muy importante. Incluso si él te dice, no, tú no lo entiendes, porque te lo va a decir lo más probable, igualmente darle a conocer que entiende la situación, que te pones en su lugar, quizás esa es como una frase muy, muy, muy importante. Si te dice, tú no entiendes, le puedes decir, quizás no lo entiendo, pero puedo ponerme en tu lugar. ujú, Y ujú, ahí no te va a poder decir ninguna otra cosa. Es una forma en la que ellos les va a llegar y les va a hacer sentir que tú entiendes, que tú ves, que a ti te importa, que es lo más importante, que siempre lo que se pone en duda al momento de la adolescencia. Si ujú, realmente le importa o no le importa. Em, Tener mucha paciencia porque todo es como un proceso, puede durar mucho rato una crisis, puede durar muy poco tiempo, hay que tener paciencia. Yo siempre digo que es como lo más importante en todo este proceso, em, ya que muchas veces los adolescentes estamos muchas veces para desafiar la paciencia de los adultos. Entonces es muy importante tenerles paciencia, no tomarse como muy personal, a mérito personal, lo que te vaya a decir, porque muchas veces se deja llevar por el sentimiento y te puede llegar a decir, no, yo te odio, no te odia, ujú, solamente se siente sobrepasado
y puede llegar a decir cosas que después se va a arrepentir. Y yo lo sé porque muchas veces nunca llegué a decir te odio, pero yo sé que de repente uno puede decir cosas hirientes y uno sabe, uno conoce al padre, uno sabe cómo en su momento, no con la intención, pero sí con la, la emoción de estoy enojado y quiero sacarlo y no sé cómo sacarlo y me enoja no poder sacarlo bien. Ujú, Entonces, tener mucho cuidado con lo que uno se toma a mérito personal, porque al final, si tú te descontrolas, el adolescente se descontrola y todos se descontrolan y ahí nadie tiene el control de nada y no puede funcionar de esa manera. Va a ser un descontrol total, básicamente. ujú, Y distraerlo es lo más importante, creería yo. Obviamente no hacerlo desde una forma de distráete y no lo vuelvas a pensar nunca más porque eso es un proceso, ujú, pero sí distraerlo del momento como para que entre otra vez en sus cabales y se sienta otra vez estable, que es lo más importante porque a nadie le gusta sentirse desestabilizado, porque da ujú, miedo. Una emoción nueva da miedo, una emoción vieja da miedo, las emociones en general dan miedo. ujú, Entonces, distraerlo, así sea con cosas como recuerdos, pueden ser recuerdos que le, que le hagan feliz, como la vez que, no sé, salieron a comerse algo. A mí que me gusta la cultura asiática, la vez que salí con mi papá a comer comida coreana, me encantó y fui la más feliz del mundo. Y creo que cosas así son experiencias muy importantes que uno comparte con el hijo y que al final uno como adolescente valora mucho y crea una relación más allá de tú eres mi papá, yo soy tu hija, sino una relación profunda de conexión, de complicidad, de vamos a esconderle a tu mamá el ajo para que no la escriba, no haga el arroz con ajo porque no me gusta. Y así, y son pequeñas cosas que uno valora mucho como hijo tener con su familia y que considero muy importante que podemos hacer en una crisis, que es traer todo eso a la mesa ujú, y como ponerlo ahí a que el adolescente vea que hay cosas buenas, que más allá del sentimiento se puede pensar en otras cosas y que no es el fin del mundo como muchas veces uno siente que puede ser. me encanta, me Ay, encanta. sí, a mí todavía me encantó eso. Creo que tres puntos que me impactaron y se quedaron conmigo fue que los adolescentes están para desafiar la paciencia. Uf, qué fuerte eso, ¿no? Es de que decir, no, pues sí es cierto, es verdad. Sí, Ujú, De no tomarlo personal. O sea, ujú, no es contigo la cosa, es algo de ellos mismos que no saben cómo lidiar con eso en ese momento. No lo tomes personal. Y ujú, si tú te descontrolas, ellos también se descontrolan y llega el ujú, caos. ¿Cuántas veces no es que uno grita y el otro grita y a ver quién grita más fuerte? ujú. exacto. Y yo creo lo que yo he visto muchas veces es que pues a ver su hijo o su hija pues pasando por un ataque de pánico, algo así, una crisis emocional, eso puede generar mucha ansiedad, estrés y pánico en los papás y para controlar eso, para manejar eso, muchas veces queremos pues solucionar el problema, ¿verdad? Pero me encanta lo que Juliana está diciendo, que pues no es cuestión de pues buscar soluciones en ese momento, pero más acompañar a nuestros hijos en ese momento para que no se sienten solos en eso y pues no enfrentarlo con evidencia, con pruebas de que, ay, pero eso, porque muchas veces esos ataques de crisis te pueden, están basados como en un pensamiento irracional tal vez, pero no es el momento ideal enfrentar a la persona con eso, más decir, ok, no estás solo, te quiero, pues, y qué podemos hacer para como superar eso y buscar distracciones, algo así, ¿verdad? Y podemos tener una conversación racional después, ¿verdad? Sí, Cuando, exacto. sí, bueno, me Me encanta. encanta eso que acabas de decir, Rachel, que ¿qué hacemos después? Entonces, Juliana, cuéntanos, ¿qué hacemos después de la crisis de ansiedad o estrés? Ujú, ¿Qué pasa después de esto? Eh, es
primero se me olvidó decir un punto muy importante, es no se sientan tan culpables si no reaccionaron de la mejor manera porque al final también están aprendiendo. Es algo que muchas veces a uno como adolescente también le cuesta entender porque uno uno ve al papá y uno dice, él debe de saber todo, ¿no? Él es el adulto. Pero claro, ellos también están aprendiendo y creo que es algo que es bonito después de darse cuenta que uno creció con el papá y todos se amoldaron entre ellos y a las personalidades y las peleas y todo, todo vale la pena. Pero volviendo a la pregunta, es muy importante observar que el hijo esté apto para estar solo, como no dejarlo solo, si te dice ya estoy bien, vete, primero evalúalo tú por tu parte. Si tú crees que está bien para dejarlo solo, puedes darle su tiempo a solas, que también es válido que quiera estar un rato solo, porque a veces es un poco abrumador y necesitas un segundo como para respirar. Pero si no está apto, no hay que dejarlo solo, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Em, es muy importante hablar de lo que ocurrió, hablar bien, sentarse, así sea incómodo. Yo sé que es incómodo, la primera vez sobre todo puede ser muy incómodo porque no sabes qué decir, no sabes cómo abordarlo, pero es muy importante hablarlo y decir como, ya, esto, llevándome al siguiente punto que es, ¿por qué sucedió? Si es que se puede hablar del tema, ¿por qué sucedió? Si fue algo que hice yo, ¿en qué puedo cambiar? Si fue algo que pasó fuera, yo sé que no puedo intervenir mucho, o quizás sí puedo intervenir, pero siempre puedes contar conmigo. Esa es la parte más importante. Siempre, siempre puedes contar conmigo, porque al final, sea algo en lo que puedas intervenir o no, que es, por ejemplo, porque muchas veces puede ser como en época de colegio, no tengo amigos. No, como adulto no puedes intervenir en que tu hijo haga o no haga amigos, pero puedes estar ahí para decirle, yo te acompaño, tú estás bien, vas a ser amigos, vas a estar, todo va a estar bien. Eso es como tan tranquilizante, uno no sabe el poder que tienen las palabras hasta que te das cuenta, hasta que le preguntas a alguien más y dices, wow, lo que dije importó, valió. Es importante también, hablando de hablar, que ellos digan qué les sirvió para calmar la crisis y así mantenerlo contigo, siempre, recordarlo. Si está estresado, le sirvió comer el helado. Si está estresado, le sirvió jugar al básquet. Si está estresado, le sirvió hablar. Es muy importante siempre tenerlo muy en cuenta como la conversación. Así, yo creo que la comunicación es la parte más esencial y más importante que muchas veces uno no quiere tener, incluyendo a los adolescentes. Me estoy adelantando, perdón. Eh, pero es muy importante tenerla y mantener todo en armonía a través de la comunicación. Ujú, Muy buenos puntos, cosas importantes que hacer después de esta crisis, ¿no? ujú. Gracias, gracias, Juliana, y gracias por tu testimonio. La verdad que muy, muy importante. Sí, María nos dijo en el chat, gracias por tu mensaje, Juliana, por compartir tu experiencia. Tu testimonio es muy valioso. Em, Sí, gracias. es difícil hablar de nuestras experiencias tan personales, ¿verdad? Y yo creo que me encanta ese mensaje de, pues, no dejarlo solo sin hablar de lo que sucedió, de lo que ocurrió, porque después, cuando ya pasó como la crisis, es cuando entra como ese, pues, la vergüenza, ¿verdad? La persona se siente como muy mal, le da pena muchas veces pensar en lo que sucedió, entonces no dejarlo solo sin hablar y afirmar que todo está bien, que no tienes la culpa, ¿verdad? Que todo está bien, que te quiero, que todo, afirmar de que pues es algo que podemos manejar como familia, como tu equipo, ¿verdad? Ujú. Eh, bueno, Angélica.
Última pregunta, ¿cómo podemos como mamás y papás comunicarnos mejor con los adolescentes? Bueno, como les decía al inicio, hay tres tipos de comunicación: la comunicación afectiva, la efectiva y la superficial. La afectiva es cuando la adolescente decide por su propia voluntad hablar con sus padres de alguna experiencia, de algún pensamiento que tiene, alguna idea, ¿sí? Algún sentimiento. Aquí los padres, el papel de los padres es todo su cuerpo sean oídos, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Es fundamental crear un ambiente donde se sienta seguro para que se pueda expresar el adolescente. Así que por más que tu hijo te esté contando una historia X y que tú dentro de tus pensamientos digas, uy, no, pero eso estuvo muy mal. O sea, sí, pensando en lo que te está contando, no es momento de juzgarlo, ¿sí? No es momento de interrumpirlo, porque el adolescente o tu hijo fue el que quiso acercarse a ti, a contarte sobre algo. Durante estas conversiones es crucial, importantísimo, que no lo interrumpan ni emitan juicios ni correcciones de lo que te está contando. Porque si yo empiezo como padre, ven y por qué hiciste eso, no me parece que hayas hecho eso porque tal cosa, y quizás sea algo no tan grave, ¿sí? Y el adolescente, ¿qué va a pasar con tu hijo? No te va a volver a buscar, no te va a volver a contar sus cosas o sus experiencias, porque ya de por sí, ya lo estás juzgando por algo que posiblemente para un hijo de esa edad no es tan grave como quizás para uno que de pronto ya tiene unos prejuicios mucho más avanzados, digámoslo así, ¿sí? Entonces, la comunicación afectiva es eso, es poder fomentar esa confianza con mi hijo, para que ellos puedan expresarse libremente, para que me puedan contar las cosas y que yo pueda y que ellos puedan saber que pueden confiar en uno como padres y muy seguramente continúen buscando a que te cuenten las experiencias, pensamientos o ideas que ellos tengan. Pasamos a la comunicación efectiva. Y aquí es importante porque esta comunicación, hablando de esta etapa adolescente y cómo la podemos usar, es cuando ya es al contrario. Yo necesito hablar con mi hijo porque quizás vamos a transmitir algún mensaje, vamos a resolver algún problema, vamos a colocar alguna regla que quizás o cambiar alguna regla que no se está cumpliendo o tomar alguna decisión en familia. Entonces, es aquí cuando el padre de familia busca a su hijo, pero importante algo que tengan muy en cuenta y es que yo no puedo, lo que no se debería hacer es, por ejemplo, si mi hijo madruga, se va a ir al colegio y no le digas, oye, en la noche tenemos que hablar de algo importante. Adivina cómo ese adolescente o ese hijo queda todo el día. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? ¿Sí? Entonces, no, cuando nosotros vamos a buscar hablar de algún tema con nuestro adolescente, es en el momento. Esta comunicación o esta conversación tiene que ser breve y concisa. Y para que sea así, yo necesito, como todo, prepararme para hablar con mi hijo, ¿sí? No puedo hablar de manera impulsiva, ¿sí? O lo primero que me salga, porque muy seguramente nos vamos a herir o vamos a alzar la voz, ¿sí? O vamos a decir de pronto, voy a comunicar algo que no pretendía comunicar. Entonces, para que sea concisa y breve, necesito saber, bueno, ¿cuál es el objetivo de la conversación? ¿Qué es lo que le voy a pedir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles acuerdos vamos a tener en esta conversación? Y que sea breve. O sea, si ustedes pueden organizarse y prepararse en esta conversación y que sea de 5, por mucho 10 minutos, donde le dejes expreso exactamente qué es lo que se requiere para esta conversación, es importantísimo que lo hagan. Porque ya después hay padres que nos demoramos quizás 1 hora, 2 horas y hable, y hable, y hable, y quizás ya no te ponen ni cuidado. ¿Sí? Entonces, importante prepararnos para cuando lleguemos a hablar con nuestro adolescente. ¿Bien?
Y vamos con la última, que es la comunicación superficial, y es todo aquello que ya ha dicho Juli en esos temas de complicidad. ¿Por qué no hablamos de chismecitos? Porque, oye, ¿te acuerdas? ¿Viste la última actriz que no sé qué? ¿Viste la última noticia de farándula? ¿O de deporte? ¿O mira que salió una nueva canción de ese artista que te gusta? Empezar a buscar esos momentos, esas situaciones de complicidad, de chismecito, de risa, ¿sí? Porque eso lo que hace es que también empieza a generar un tema de confianza y de, oye, también hay momentos de este tipo, aunque pueden parecer para algunos conversaciones quizás muy triviales, pero son importantes también de tenerlas. Wow, gracias. Estrategia bien prácticas y útiles. Muchas gracias, Angélica. Una pregunta de Miriam. ¿Qué podemos hacer los padres cuando ya hemos detectado algún problema de ansiedad o estrés en nuestros hijos por diferentes cosas, pero él se niega que busquemos ayuda? ¿De qué forma hablar con ellos o de qué forma ayudarlos como padres? Bueno, principalmente, digamos que cuando pasa eso es darles a conocer que estoy con él, ¿sí? Que hay que aceptar las emociones. Las Ujú, emociones hay que aceptarlas y empezar a quizás a averiguar y observar en qué situaciones, en qué momentos se está presentando esto y hablar ya de si no lo podemos manejar acá entre nosotros, pues es momento es buscar ayuda de un profesional. ujú, sí. Em, Y Jacqueline está preguntando, ¿ustedes nos podrían proporcionar información de profesionales para ayudarnos en una crisis de ansiedad? Eh, sí, Juli. Total. Obviamente el futuro y por supuesto, si es una situación de crisis, por ejemplo, o de algo así, en la madrugada o algo así, que nadie te contesta, que no sabes qué hacer, que es 988. Ujú, Es una línea de crisis muy segura, yo la he usado, te van a ayudar. ujú. Ese era como mi punto a poner. Muchas gracias. Sí, sí, no, sí. Esa línea de emergencia, esa línea de crisis para hablar con un profesional, todo es confidencial, gratuito. Y también hay para los adolescentes, porque a veces ellos prefieren textear en vez de como llamar. Hay líneas de crisis para pues enviar mensajes y tener una conversación por mensaje de texto también. Y podemos compartir si alguien está interesado en eso, pues esa línea también, esa información. Em, sí, otras preguntas sobre pues a referir a la persona con una crisis. Sí, también cómo hacer, eso fue una pregunta de Irma, creo, cómo hacer una cita con el futuro, pues le puedo buscar información en nuestra página web en cómo pues hacer una cita, pero tiene que presentarse primero en nuestra clínica ambulatoria los martes, miércoles, los jueves a las 9 de la mañana para empezar el proceso, hacer todo el papeleo y tener la evaluación para empezar el proceso de entrar en la terapia. Em, ¿Algo más? ¿Otras preguntas que has visto, Cindy, en el chat? Me perdí. Veo que Berenice nos pregunta, que tiene una hija de 10 años que le preocupa a veces, ha expresado que no quiere vivir, que no tiene amigas en la escuela, que se siente que no encaja, que ha hablado con su terapeuta sobre esto y que si esta persona necesita medicina o se le haga un diagnóstico, pero ella le dice que es muy joven para diagnosticar, a veces no sé qué hacer, Ujú, ¿cómo puedo ayudarla? ujú. Creo que hay una de seguimiento, de seguimiento a la pregunta principal que fue ¿cuál es la edad que se puede diagnosticar desorden bipolar? Em, Pues a mí me han dicho que generalmente después de los 18, si es muy evidente, a veces lo pueden tratar desde antes para como llegar a la etapa de que se pueda curar, por así decir.
pero generalmente después de los 18 Ujú, es lo que me han dicho mis terapeutas. ujú, Así es. Sí, así es, y es por parte mismo de eso, ¿no? De que durante la adolescencia y la preadolescencia han estado habiendo muchos cambios hormonales y no se quiere hacer un diagnóstico, muy prematuro. ujú, Ah, entonces, porque no estamos, como les hemos mencionado antes, no estamos en el negocio de dar diagnósticos. Ese ujú, no es nuestro trabajo. Entonces, no queremos, no nos gusta. Muchos, creo que muchos no nos gusta dar diagnósticos. Ujú. Entonces, por eso hay límites de ciertos trastornos, que hay límites de edad para eso. Si es algo que se ha hablado con la terapeuta, creo que algo que dijo Juliana, muy importante es pues seguir validando al adolescente, seguir teniendo esta compañía, este, el chismecito, la comunicación, tal vez si se le hace difícil hacer amistades o tener amistades, tener conversaciones, alrededor de eso, ¿no? Creo que Angélica mencionó el medio ambiente, cómo afecta el ambiente a los adolescentes, con lo que se refiere a eso. ujú, Entonces, Juliana y Angélica nos dieron, la verdad que información muy importante alrededor de cómo sentarnos y estar en el mismo espacio de que nuestros hijos y empatizar con ellos, empatizar con ellos. Así que, creo que esas son las preguntas que tenemos. No sé si me faltó una. Nos dijeron es que ellos a veces no nos dicen cuando se encuentran mal y eso fue algo que Juliana mencionó, ¿no? Es común y es tener ese espacio con ellos. Vuelvo al tema de lo cultural. No creo que muchos padres no es parte de sentarnos con ellos y decir, te escucho, te veo, vente, vamos a hacer esto, te recuerdas cuando hicimos esto. Y por eso esas experiencias, como dice Juliana, son muy importantes porque crean esa conexión entre Ujú. padre e hijo. Puede ser algo hasta tan sencillo como, dijo Juliana, ir a comer comida asiática, si eso es lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Y tantos lugares excelentes que hay en Durham y Raleigh, Kerry, que de verdad que se puede, tener esa experiencia. Así es. Y creo que Rachel también está poniendo en el chat información sobre líneas de apoyo para crisis y apoyo para nuestra juventud. No sé, creo que esas son todas las preguntas que teníamos. No sé si me faltó alguna. Listo. No, creo que esas Ujú. son todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a nuestras expertas, Juliana y Angélica Vargas, por su tiempo. Eso para mí fue como uno de los talleres pues, más interesantes que hemos ofrecido. Y yo creo que mucho de eso es basado como en esa generosidad de Juliana en compartir una experiencia tan personal. Pues muchísimas gracias. Así es. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias, gracias. Ujú, Muchas sí. gracias. Gracias a todos los que Buenas nos tardes. acompañaron.